La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 7:50 de la mañana y vamos a recibir con muchísimo gusto a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Pedro Sin Ureña. Él es director del Hemocentro Nacional. Muy buenos días, gracias por compartir esta mañana con nosotros, venir, sacar de su ocupado tiempo y hablar temas interesantes. Buenos días a ustedes. Jamás la panorámica estará de un visual tan importante como el que tengo yo en la cabina. Y entonces vamos a hablar de un tema muy interesante, palpitante, complejo, y que debemos de atender todos, porque no tenemos cultura de donación de sangre. La sangre cada vez que te toca a la puerta es una emergencia. Y entonces yo entiendo que debemos de convocar y sumar voluntades a los fines de que entre todos, yo siempre he dicho, la sangre es roja, pero no es escogidista. Escogidista soy yo. Es de todo dominicano, de todo dominicano, yo también, ser humano. Yo también. Entonces, vamos muy bien dentro del proceso de la pandemia. La pandemia diezmó no solo estamentos de salud, y el tema, lo estamos viendo ahora, estar, digamos, enclaustrado durante un tiempo, mermar nuestras economías, porque también impactó en términos globales la economía. Y también entonces tenemos ahora una serie de comportamientos que mucha gente no lo entiende, pero que es un comportamiento que tiene que ver con lo acumulativo. La definición de salud es el bienestar completo físico, mental y social. Yo le agrego, siempre y cuando disminuyamos la brecha entre ricos y pobres. Bueno, usted acaba de mencionar hablar un poco de la cultura de donar, de que se necesita como pues ampliar y fortalecer un poco más. Y brevemente le hago la anécdota de un amigo que me contaba que él con frecuencia donaba, tenía una condición que eso como que le favorecía, y entonces él me contaba la odisea que para él era ir a donar, en el sentido de que tenía que pasarse todo un día completo, del que el proceso era muy lento, y él decía, oye, para una persona que trabaje, para una persona que está interesada y que le gustaría hacer eso, es muy difícil decidir hacerlo, precisamente porque hay porque es muy complicado hacerlo, o sea, ir, pasarse muy el tedioso. día. Entonces me gustaría saber, pues tener su primera impresión en torno a eso, cómo luchar con ese tipo de cosas que quizás hace que la gente se aleje un poco de esa decisión de ir a donar. Yo soy igual que mami, yo les digo a la gente lo que debo decirle de frente. Y esa es una pregunta tan interesante que pocas veces la han hecho. Okay. Entonces me da la oportunidad de explicarte. El Hemocentro Nacional queda en Santo Domingo Norte, es decir, en Villamella, para que la gente lo entienda. Ahí existe el Hospital Ney Arias Lora, que es traumatológica, el Hugo Mendoza, que es pediátrico, el Reinaldo Almanzar, que es ginecobstétrico, la unidad de quemado, Pearl Orb, y están concluyendo el clínico quirúrgico. Como ustedes están escuchando, ¿verdad? Queda distante. Entonces estamos ahora creando 3 unidades fijas en el área metropolitana, con el confort necesario y con la estructura necesaria para que se asista a donar. Eso que tú acabas de decir, de que hay personas interesadas en donar y como que no se les facilita, vamos a hablarte de la validación en el Hemocentro. Tú llegas, te identificas, entonces inmediatamente te entregan un documento. Te hacen sentar, te hacen pasar, te entregan un documento que es como un consentimiento informado. Tú aceptas, más si tú eres donante habitual de sangre, entonces pasa al médico. El médico te evalúa, te toma la presión, con un oxímetro te toma también y te hace un cuestionamiento, ¿verdad? Te examina. De ahí pasa a sangría menor, te toma una muestra, te sienta y en 10 minutos ya. Es tan rápido como eso. Pero además, allá tenemos la cultura siguiente. Inmediatamente comienzan a llegar. O sea, usted dice que realmente es rápido, que no es así que uno dura el día entero. Totalmente. La colecta, es decir, el llenado de la bolsa, 10 minutos. No, porque no se trata de eso, es el tiempo que se toma. Es como toda esa 10 minutos el llenado. El proceso completo, porque tienen que darte un juguito,
una galletita para que la bulimia no te disminuya mucho y no te marees, 35 minutos. Ahora, desde que tú llegas, se te atiende y se te pregunta. ¿Ves? O sea que pienso que eso debe de mejorar, porque si nos hacen falta donantes y que aquellos que quieran donar no tengan las facilidades, entonces no estamos en la condición de incrementar los donantes por día, por semana, por mes, por año. Doctor, hay una parte precisamente con relación a la donación de sangre, y en lo particular yo he tenido varios momentos en que he requerido, necesitado sangre, y eso siempre es un problema de que durante la pandemia necesitábamos una sangre, aquí no la tenía, tuve que buscamos, y en San Pedro probablemente encontramos una, pero lo tedioso de este procedimiento no es solamente no encontrarlo, sino que hay un negocio paralelo, ilegal, de sangre cerca de esos escenarios donde está para la donación de sangre. Hablo un poco de Cruz Roja, un poco cerca de acá, y tenemos un reportaje, de hecho, que se hizo ya hace como 2 años, precisamente hablando de la venta clandestina de sangre en República Dominicana, que es un gran problema y que al final no beneficia siquiera al paciente, porque a veces la sangre llega que no está en condiciones. ¿Qué está haciendo o cuáles son estos retos que tiene el Hemocentro Nacional precisamente para lidiar con esta red de venta irregular de sangre? El Hemocentro Nacional nace del decreto 216-20, es el eje central de acopio, de procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre en todo el país, a través de nodos, que son bancos de sangre. Tenemos hasta ahora 21. En la medida que nosotros concentremos nuestros esfuerzos en tener mayor cantidad de donantes, por ende menos diferido, por ende más procesamiento, estaremos colmando todos esos lugares llamados nodos de la sangre que va a requerir el dominicano o la dominicana. Lo que tú dices es cierto. De hecho, primicia, yo he sacado 3 bucones allá. 3 bucones del Hemocentro. Hemos sacado. ¿Y los ¿Cómo lo identifican? No, lo que pasa es que ellos nos van diciendo quiero hacer tal cosa, pero tú por el perfil te das cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay personas que están en ese tipo de negocio que se están inquietando. A ver, nosotros hemos colocado en 4 meses cerca de 3,000 unidades de sangre. Cuando tú lo multiplicas por 4, poniéndole un promedio, 4,000 pesos, son 12 millones de pesos en 4 meses que le hemos evitado al pueblo de gasto de bolsillo, y ese dinero no ha ido a algunos lugares. Entonces ya se está inquietando. Tenemos la certeza de que en la medida que orquestemos y triangulemos la educación para la donación, luego entonces la parte de procesamiento y el componente de fraccionamiento, porque con una bolsa tú puedes salvar 3 vidas, porque el plasma salva una vida, las plaquetas y los glóbulos rojos. En la medida que avancemos y unifiquemos el criterio de que la sangre debe no solo ser segura, sino oportuna, entonces estaremos asistiendo, como ya lo hacemos en estos momentos. Una gran marcha se inicia con un paso y lo estamos dando. Doctor, cuando yo trabajo en la Fundación de David Ortiz y coordino las operaciones del corazón para los niños, siempre estamos necesitando sangre, y lo que más me dicen los padres, yo tengo que irme a las redes sociales, necesitamos sangre A, necesitamos diferentes tipos de sangre que no son tan fáciles de conseguir. ¿Qué pasa? Me dicen, vamos a buscar la sangre, y aparte de que tenemos que pagar en la Cruz Roja, tenemos que pagar dinero, tenemos que llevar a una persona para que reponga la sangre que nosotros estamos comprando. En Sedimat se reciben a los donantes para poder conseguir la sangre de estos niños que van por fundación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es? Yo pensaba que la sangre se podía conseguir, sobre todo si tú llevas un donante, totalmente gratis. ¿Qué pasa ahí, doctor? A ver, te faltó una parte. A ver. ¿Qué podemos hacer para que esos niños en lo adelante tengan sangre segura, oportuna y gratuita?
Entonces tenemos que juntarnos. Eso es posible. Nosotros hemos firmado convenios, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos, ARS Banreservas. El 14 de junio vamos a hablar un poquito de eso porque es el Día Mundial del Donante. Ahora, el próximo martes, vamos a firmar con el programa Supérate y con el Ministerio de Deportes. O sea, estamos haciendo alianzas estratégicas de colaboración. Entonces, con la Fundación, con Mil Amores, sobre todo, tenemos una prioridad ya con los niños. El Hugo Mendoza, nosotros estamos cubriendo toda la sangre hace 2 meses. Vamos a inaugurar el nodo cero. Sin costo. Sin costo. Sin costo. Entonces, el donante que vaya es un donante solidario. Si tú lo llevas, bueno, claro que sí, con mucho gusto. Pero si no tienes donante y tenemos disponibilidad, se le envía la sangre a la clínica o al hospital. No se lo dan a la persona. Allá en el Hemocentro no se va a buscar sangre. Se va a requerir y a donar voluntariamente. Y es gratuita totalmente. Dolphy mencionaba el tema de la reposición y yo manejo la información de que precisamente por eso hay a veces, o sea, ese tema hace que a veces la sangre se pierda. Entonces, ¿por qué eso? ¿Qué se puede hacer con relación a eso? Es una pregunta. Y con relación a Supérate, ¿cuál sería el acuerdo con Supérate? Supérate está en todo el país, tengo entendido, y entonces son acuerdos de colaboración. Acuerdos para formar como una especie de club de donantes de Supérate, por ejemplo, y de los demás, de las demás empresas. Miren, vamos a hablar un poquito de números, porque toda empresa debe de tener el coste de la producción de un producto. Y además también debe de conocer cuál es su tasa. Por ejemplo, España tiene una tasa de donación de 36.2 por cada 1000. Están perfectamente muy bien. Y España es considerado en términos de ingresos de un país de buenos ingresos. Nosotros estamos en ingresos moderados bajos. Estamos a un 6.2% por cada 1000. Sin embargo, la colecta nuestra está en 1.2. Está muy baja, por eso doctor, pero en países desarrollados existe, por ejemplo, si yo soy donante, yo tengo una serie de beneficios que han sido producto de acuerdos con empresas, con políticas públicas, para que yo como donante pues reciba beneficios, ya sea en transporte, alimentación, muchísimas otras cosas. Sí, entonces hay un incentivo en esos países. Aquí el que dona es porque tiene mucha sangre, así es que dicen, tengo mucha sangre y debo donar. No, pero aquí vamos a tener los incentivos. Estamos trabajando en incentivos. Claro. ¿Y cuáles serían estos incentivos que le llegarían? Vamos a poner la OMSA, el metro, las universidades, las matriculaciones, los equipos tecnológicos, porque hay que tener cuidado con la ley. La ley prohíbe la venta de sangre. Ok, entonces ahí vamos al punto. Si la ley lo prohíbe. El diputado Julito Fulcar acaba ya de concluir un proyecto de ley que se trata de instituir el Hemocentro Nacional y la Red Nacional de Servicio de Sangre por ley. Y crea los incentivos. Entonces, maravilloso, tal como tú dices. Entonces, se va a incentivar. Si la sangre no se vende, las personas que van a requerir sangre sienten que están comprando sangre porque hay que dar, o sea, hay un costo por ella cuando vas a una institución por la pinta de sangre. Entonces, ese costo, ¿qué es? Y por qué es también un poco la cantidad que se pide por una pinta de sangre, que es un poco alta. La ley 4201, que es la Ley General de Salud, establece taxativamente que el Ministerio de Salud Pública es quien coloca el costo de insumos y de reactivos para la producción de la sangre. Entonces, eso es lo que se cobra. Eso es lo que se cobra. Pero es alto, son como 4,000 pesos. Pero mi queja es pública de que los bancos de sangre han estado cambiando la cifra y estamos en 8,000 pesos. Exacto. Una pinta. Entonces eso hay que ponerle costo. La sangre, en términos ideales, y es el modelo que tiene el Hemocentro, debe de transitar el camino de que sea un bien público, o sea, que sea gratuito. Porque, por ejemplo, tenemos mucha gente que tiene el seguro de SENASA, gracias a Dios. Tiene el seguro de SENASA subsidiado porque no tiene 8,000 pesos para darle de comida a sus hijos.
no tiene 8,000 pesos tampoco para la sangre, tiene que buscar, vender, lo que sea. Se vuelven locos. Yo he visto situaciones que yo digo, Dios mío, la verdad es esa. Entonces, la sangre, que es algo tan importante, si tenemos un seguro de salud, pues yo me imagino que podría el mismo seguro de salud cubrir los costos. Esta necesidad. Hasta ahora hemos dado respuesta a todas sus preguntas. Vamos a dar respuesta a esta. Bien. Excelente. La única ARS que cubre la aplicación de la sangre y además el procesamiento es SENASA. ¿Las Estamos en otras conversación. no? ¿Las otras no? No, actualmente no. Estamos en conversación con la CISARRIR, hemos hecho 3 reuniones, ya estamos unificando el criterio de cuál sería el costo unificado para llevarlo al Consejo Nacional y que allí se apruebe. O sea que hemos dado ya ese paso. Es importante. Pero reiteramos, la única ARS que actualmente tanto la aplicación como el procesamiento lo paga es SENASA. Pero eso es gravísimo. Yo pensaba que las otras ARS cubrían ese No, ese actualmente costo no. dentro Estamos de- en ese proceso. Miren, yo en una entrevista decía que las ARS eran como Haití y un periodista me dijo, Pedro, pero dicen que Haití es un estado fallido. Yo no hablo de Haití como estado fallido, hablo como territorio. ¿Va a desaparecer? Ok. No. No. Las ARS tampoco. Vamos a acompañarnos entre todos. Bueno, hay que conversar con las ARS, buscarle una solución a Claro. eso, porque de nada me sirve, doctor, que me cubran una operación si la sangre que yo necesito para operarme, yo tengo No, que buscar ese tengo que dinero. buscar el dinero. Y no es una pinta. En una operación tenemos que buscar 4 o 5. Sobre todo si son de importancia. Ustedes- Estoy hablando de niños. Ustedes han vivido situaciones directamente o por testimonio que a veces son hasta bochornosas, a veces son tan penosas, pero nosotros que lo vivimos con el paciente ahí, pues yo soy hematólogo. Eso es terrible, Es terrible. es una calamidad pública realmente. Entonces, por eso estamos aquí, por eso ustedes nos recepcionan, para ver de qué manera avanzamos en ese tema. Mire, antes de salirnos de ese tema, porque también queremos preguntarle, porque usted es profesor de la UAS y están las elecciones de la UAS, hay un aspecto también con el manejo de la sangre. Por ejemplo, yo necesito en un centro privado, me dicen necesitamos 3 pintas de sangre, pero al paciente solo se le pone 1 o 2. Al familiar esa sangre no se lo dan de regreso ni se le reembolsa esos recursos. Esa sangre que la persona lleva a esos centros de salud vuelve al hemocentro, ¿cuál es el procedimiento? Porque también hay una cantidad de sangre que quedan en los centros de salud que tú no sabes quién se queda con él y cómo lo maneja. Y si la van a vender. Y si la van a vender. Es correcto. Entonces nosotros estamos trabajando ese tema. Todo lo que es salud es norma y protocolo. Norma qué hacer, protocolo cómo hacerlo. Y entonces estamos socializando ese tema que es sumamente importante. Si el protocolo dice que tú debes reservar 2, ¿por qué 4? Exacto. Estamos le en ponen eso. 4 a la gente Es una y inquietud no lo muy necesitan. válida y tenemos que atenderla. Bueno, doctor, usted decía que ya tenemos que llamar la atención a los docentes de la UAS, porque el miércoles que viene son las elecciones. Eso es correcto. El miércoles próximo, el 15 de junio, es el claustro mayor, son las elecciones, para que nos entiendan, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es importante asistir, casi siempre vota el 99.5%, y entonces nosotros tenemos la visión que nos parece correcta de apoyar lo que ya hemos llamado la Gran Alianza, comandada, dirigida por el doctor Jorge Asjana David, cirujano, 2 veces decano, 2 veces director de la Escuela de Morfología, 2 veces vicerrector docente y actualmente dirige un órgano importante allá en la universidad. Entendemos que tiene el perfil y las competencias, maneja perfectamente los 3 saberes: saber, saber ser y saber hacer. Es educado, evidentemente en estos tiempos también, en cuanto al currículum basado por competencia. Entonces tiene 4 candidatos, 3 candidatos y una candidata a vicerrectores que actualmente son decanos. Me parece que ese es un gran equipo que le dará continuidad, como es una de las herramientas o principios de la calidad, que es el mejoramiento continuo de la gestión que ha hecho Emma Polanco,
que ha sido extraordinaria en medio de una pandemia. Colocó la parte remota, la parte virtual, para siempre, que era una debilidad extrema. De manera que es público de que Jorge Azana representa el avance sostenido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, ha sido de verdad un gran placer tenerlo aquí en el Distrito Informativo. Para despedir, yo quiero recibir esta llamada insistente, parece que del exterior, que tenemos para usted. Buenas. Muy buenos días, José Jiménez, chicas de la ciudad de Nueva York. Buenos días, José. Acabo de escuchar que le está hablando del tema de los, pero mi pregunta es basada en el tema de la sangre. Yo lo que me preocupa es que el gobierno hace poco para proponerle a las personas esto es que donen sangre. Por ejemplo, yo no veo grande, pero pienso que de manera privada se hace más campaña en la donación de sangre. El gobierno tiene las condiciones, las instituciones, los lugares donde asisten mucha gente para colocar estos bancos de sangre móviles, para motivar a las personas a que, imaginen, en cada gobernación o en cada provincia colocar estos bancos de sangre para que la gente ya deje de estar mendigando por este líquido tan preciado para salvar tantas vidas. Ya. ¿Hay alguna propuesta que se le ha hecho al gobierno para que haga este tipo de campañas o de colocaciones de bancos de sangre? No solo una propuesta, lo estamos haciendo actualmente. Hace un momentico decíamos que el proceso, la estrategia es la siguiente. El Hemocentro Nacional, como eje de acopio, de captación, de procesamiento, de almacenamiento y distribución, vamos a tener, y de hecho tenemos una red de bancos públicos en todo el país, tendremos 21 nodos. Entonces, la logística es la siguiente. Un nodo va a colectar y va a tener 4 hospitales con sus bancos respectivamente colectando. Nosotros como Hemocentro vamos a buscar la sangre, procesamos y se la regresamos. Con 14 vamos a tener ahora 4 unidades más de lo que llamamos transporte sanitario. La cultura para crear la donación de sangre, nosotros hemos hecho actualmente 5,000 aproximaciones a empresas, universidades, a las comunidades, en los barrios. Las iglesias han hecho un trabajo formidable. En estos momentos tenemos una recepción allá de cerca de 3.500 en 4 meses, 30% presencial, 70% vía telefónica para requerirlos. Tenemos ahora mismo un registro de donantes, encontramos 170, ¿verdad? 170 donantes. Nada más, y tenemos 4.850 actualmente. Wow. O sea que hemos avanzado. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de manera no solo sostenida, pero también con la rigurosidad de lo que es el procesamiento. Nosotros, para tener la sangre segura, en vez de 6 pruebas, actualmente hacemos 10, entre ellos lo que se llama ácido nucleico, para determinar en horas lo que es hepatitis B, C y VIH, entre otras. De manera que muy válida la inquietud, y nosotros nos sentimos alegres de recibirla, de recepcionarla, porque es una motivación. Vamos juntos, vamos a convocar y a sumar esas voluntades que tú has planteado. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pedro Sin Ureña, director del Hemocentro Nacional, por estar con nosotros en Distrito Informativo. 8:13 de la mañana, quédese con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. Distrito Informativo.